Solamente con un tiempito poquito. ¿Cuánto tiempo nos da el Señor? A veces 4 horas las pasamos viendo televisión y se nos pasan así y nos damos cuenta, ¿cierto? O durmiendo extra, ¿cierto? Porque a veces sí necesitamos dormir, pero a veces dormimos demasiado, ¿cierto? O haciendo cosas que realmente no edifican mucho, o por lo menos no tienen mayor significado. 4 horas se pasan así, pero si se ponen 4 horas en las manos de Dios para que Dios las use, miren todo lo que se puede hacer. Y hoy vamos a hablar de deportes, de cosas que se hicieron ayer, aún de recursos que se pudieron conseguir para las misiones, porque también las misiones trabajan con los recursos que nosotros enviamos desde acá. Y gracias a Dios por ustedes, que tienen ese tremendo don de dar y de desprenderse a veces de cosas materiales para ayudar a las misiones. Y gracias a Dios por los hermanos que están allá orando en los diferentes lugares por nosotros, para que podamos hacer todo lo que se está haciendo. Pero damos gracias a Dios por todo lo que se hizo ayer, y estoy muy agradecido con las bendiciones que Dios nos dio. Más tarde mi esposita estará dando un reporte en general de lo que ayer logramos hacer, el grupo que estuvimos trabajando aquí en este lugar. Pero el día de hoy yo quiero llevar un tema que es un tema muy, muy de actualidad y que realmente es supremamente importante, porque es la base de la vida cristiana. Sin esto no puede haber vida cristiana. Sin lo que yo voy a hablar ahora, no podría haber vida cristiana. No podría usted llamarse creyente y no podría usted ser enviado para trabajar como misionero o para trabajar en las misiones como se ha hecho acá. Porque para poder hablar de Dios se necesita saber primero de Dios. Amén. ¿No? Nadie puede decir lo que no sabe, ¿sí? O si va a decir lo que no sabe, pues va a decir tontería, va a decir cosas que no sirven. Así que usted necesita saber primero del Señor. Y esta tarde vamos a hablar de algo que yo sé que muchos ya conocen. Lo damos gracias a Dios porque alcanzamos a través de la red, porque este sencillo sermón está siendo transmitido a través de la red. Entonces tenemos la oportunidad de llegar a personas que no se reúnen con nosotros, pero están en otras áreas del mundo. Y mi esposita me sorprendió esta semana diciéndome que habían llegado a más de casi 800 y tantas personas que están mirando ya a nuestra sencilla predicación que mandamos desde aquí. O sea, más de 800 personas vieron el mensaje la semana pasada que se dio desde aquí. Amén. ¿Recuerdan el mensaje? La hermana Winona, que vino y nos predicó la palabra, nos enseñó a través de su testimonio lo maravilloso que Dios hace. Pues eso se fue a través de la red, y muchas personas lo han visto y han escuchado las hermosas cosas que Dios hace en la vida de un ser humano cuando se pone en las manos de Dios, aún con limitaciones, como ella misma lo dijo, que el enemigo quería dejarla postrada en una cama de por vida, pero Dios tenía un plan diferente, y a través de esa debilidad que ella de pronto tenía, Dios le dio la fortaleza para poder predicar la palabra de Dios con ese impedimento que el enemigo quería ponerle, pero ahora ha ganado más almas con eso que si no hubiera tenido ese terrible accidente que la dejó en coma y la dejó pues minusválida por todo el tiempo, o discapacitada más bien hasta el día de hoy. Pero no vamos a hablar de ese día de hoy, vamos a hablar de un tema que está en el capítulo 3 del libro de San Juan. Y yo lo voy a invitar, porque ya mi esposita dio esta lectura de la palabra, pero los voy a invitar a que vuelvan a esta lectura de la palabra. Capítulo 3 del libro de San Juan. Y vamos a mirar allí la palabra del Señor. Déjenme primero tener un tiempo para orar, para que Dios me dé la sabiduría que necesito para predicar esta palabra, porque yo no podría hacerlo solo. Solo Dios me puede dar la palabra y la sabiduría para predicar y para llegar al corazón de cada uno de ustedes, y para que a través de la presencia del Espíritu Santo Dios pueda
esta tarde orar en muchas personas, los que están aquí, de los que están viéndonos allí a través de la red. Padre, yo te pido esta tarde que bendigas este lugar. Te doy gracias por cada familia, cada hogar presente aquí, Señor. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, enséñanos, Padre, dame la sabiduría que yo necesito para enseñar tu palabra, que no sean mis palabras las que salgan de mi boca y no las que tú pongas en mí, en mi boca, a través de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Quiero ser ese instrumento tuyo, Señor. Quiero ser, Padre, un vaso que sea para la honra tuya, nada más, Padre mío. Te bendigo y te doy gracias, Padre Santo, por cada familia, cada hogar presente acá, y por cada persona que nos ve a través de la red. Padre, que podamos entender lo que tú quieres para nosotros y podamos tomar decisiones que lleguen a nuestra vida y que nos ayuden a caminar contigo diariamente como tú quieres hacerlo, Señor. Te doy gracias, Padre, y te pido esa unción especial de tu Espíritu sobre mi vida, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces en esta tarde yo quiero hablar sobre un tema que se llama el nacimiento nuevo. Un nuevo nacimiento es el tema de esta tarde. Un tema muy sencillo, pero que, como dijo el Señor Jesús, es necesario que usted tenga un nuevo nacimiento para que comience para tener una vida espiritual. Nadie que no haya tenido esta experiencia puede decir que conoce a Dios y que Jesús está en su corazón. Capítulo número 3 del libro del libro de San Juan, o el Evangelio de Juan, dice la palabra de Dios allí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, que os es necesario nacer de nuevo. Podemos dejar hasta ahí la lectura de la palabra del Señor por ahora. Pero esta historia es una de las historias más famosas de la Biblia. Yo creo que usted ha leído, este es uno de los capítulos más leídos de la Biblia. Pero desgraciadamente es uno de los capítulos más desobedecidos de la Biblia también. Más ignorados por las personas, a pesar de que lo han leído tantas veces. Conozco muchos que lo saben de memoria el capítulo, pero es ignorado completamente en algunos casos, en muchas vidas es ignorado. Y porque dice la palabra de Dios allí, la historia comienza con un hombre que se llamaba Nicodemo. No sé cuántos han oído hablar de Nicodemo, pero Nicodemo era un hombre muy importante en el tiempo de los judíos. Era un hombre, era un miembro del Sanedrín. Ustedes saben, el Sanedrín era así algo como sería como el Congreso hoy en día aquí en este país. Un hombre muy importante entre los hombres allí, porque el pueblo de Israel se regía por el Sanedrín. El Sanedrín era el que gobernaba la nación prácticamente. Y este hombre Nicodemo era uno de los principales de ese Sanedrín, era miembro de eso y era, por cierto, muy respetado, porque era un hombre honesto, era un hombre que había demostrado mucha cordura y era un hombre que trataba de obedecer las cosas de Dios. Sin embargo, aquel hombre, cuando oyó hablar a Jesús, él entendió que él necesitaba tener una conversación directa con Jesús, porque muchos del Sanedrín no querían a Jesús, querían más bien hacerlo a un lado, se sentían atacados cuando Jesús hablaba. Y si usted ha leído un poco la Biblia, sabrá que fue el Sanedrín los que crucificaron a Jesús. Los miembros del Sanedrín fueron los que votaron de noche para hacer un juicio injusto a Jesús y condenarlo a muerte. O sea que, pero no todos, solamente algunos
del Sanedrín. Por eso el día que condenaron a Jesús, Nicodemo no estaba allí presente, a él no lo invitaron a esa sesión para condenar a Jesús. Pero bueno, lo que importa ahora es que Nicodemo, él llegó de noche, dice. Había un hombre que llamaba Nicodemo, era principal de los judíos, y llegó de noche a Jesús. Llegó de noche porque a él le importaba mucho también su reputación, que de pronto lo vieran hablando con Jesús directamente de día, dirían, la Sanedrín está hablando con Jesús, y de pronto se creaba problemas. Así que decidió mejor ir de noche, donde nadie lo viera, y donde estuviera Jesús de pronto lo más solo posible. Y entonces entabló una comunicación, una charla con Jesús. Él le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, Nicodemo reconoció que Jesús venía de Dios, no como los otros del Sanedrín que decían, algunos del Sanedrín decían, es que por el demonio es que hace milagros, por ejemplo. Hasta allá llegaron a atacar a Jesús. Decían que él hacía milagros era por el demonio, por Belcebú, como lo llama la Biblia. Así que hasta allá llegaron los del Sanedrín a dudar de Jesús, diciendo que este hombre no viene de Dios, porque no respeta el sábado, porque Jesús sanaba los sábados. Entonces decían que Jesús no podía venir de Dios porque no respetaba el sábado. Pero Jesús les explicó bien por qué él lo hacía, porque él era dueño del sábado. El sábado no está para gobernar a Dios. Dios gobierna el mundo y él puede hacer lo que él quiere el día que él quiere, y nadie le puede decir que no lo haga. Así que el Señor pero ellos estaban bien enojados contra Jesús. Por eso Nicodemo llegó contra a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales o estas cosas que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo dijo: esos milagros que has hecho, todo eso que haces, eso no lo puede hacer nadie que no esté con Dios. Yo sé que vienes de parte de Dios, sabemos que has venido de parte de Dios. Entonces, ya iniciando esta conversación, Jesús ya le vio que aquel hombre tenía fe, y entonces le dijo estas palabras: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí es cuando le digo, es una sentencia que el Señor le dio a todo el mundo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos queremos ver el reino de Dios, pero no todos quieren nacer de nuevo. No se puede. Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso lo estaba incluyendo a Nicodemo, porque Nicodemo quería ver el reino de Dios también. Y Jesús le dijo: Nicodemo, quieres ver el reino de Dios, pero no has nacido de nuevo. Entonces tienes que poner en orden eso. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Ahí es cuando Nicodemo dice: bueno, pero ¿cómo? Yo ya soy un hombre viejo. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre así como yo? ¿Puede acaso entrar otra vez por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Era una cosa ilógica, ¿no? Claro que no se puede hacer eso. Pero el Señor le dijo: no, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Cuando Jesús dice esto, habla de dos cosas: el que no nace de agua y del Espíritu. Ahora yo me puse a pensar, ¿cómo así que el Señor habla de agua y de Espíritu? Ahí hay una clave, porque a veces nosotros mismos no entendemos este texto. Yo conozco muchos cristianos que no pueden explicar, y cuando lo explican bien locamente. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y el Señor le dice: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces la palabra clave aquí es agua y espíritu. Agua y espíritu. ¿Sabe una cosa? Estaba mirando y la vida, como se conoce la vida en la tierra, y yo creo que en el universo mismo, la vida sin agua es imposible que exista. ¿Sabía usted eso? Por eso la Tierra, el planeta Tierra, es un planeta privilegiado, porque las 3/4 de este planeta
las 3/4 partes del planeta Tierra son agua. Y solo 1/4 parte del planeta es tierra. O sea, este planeta es más agua que tierra. Y es por eso que hay vida acá. Ustedes han estudiado la luna, y en la luna no hay agua, entonces no hay vida ya. Ya han estudiado Marte, han mandado inclusive ahí robots allá en Marte estudiando la Tierra y todo. Puede haber piedras, puede haber montañas, puede haber hasta atmósfera, pero no hay agua, no hay vida. Y así en todos los planetas del sistema solar los han estudiado uno a uno, y no hay agua en los planetas o en los lugares donde no hay agua, no hay vida, porque el agua es la clave para la vida. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu. Aún nosotros para nacer, escuche esto, nosotros para nacer, cuando el hombre es concebido, cuando la mujer es concebida y empieza el proceso de gestación en el vientre de la mujer, en el útero comienza a llenarse de agua. Y si usted ha estudiado un poquito esto, se dará cuenta que nosotros, mientras estábamos en el vientre de nuestra madre, estábamos en una bolsa llena de agua. Y a través de la forma milagrosa como Dios concibió la vida, nosotros podíamos respirar en esa agua. Es impresionante cómo Dios lo hizo, pero ahí estábamos desde el principio, estábamos en agua desde que fuimos concebidos. El agua era parte de nosotros, y nosotros mismos somos agua. Tenemos una cantidad impresionante adentro nuestro que es pura agua. Por eso el Señor dijo: el que no naciera del agua y del Espíritu. Miren lo que dice Génesis 2:7. En Génesis 2:7 habla Dios acerca del Espíritu, habla la Biblia acerca del Espíritu. Porque aunque usted no lo quiera creer, nosotros somos seres espirituales. Somos más que materia. ¿Qué dice Génesis 2:7? Dice así, Génesis 2:7. ¿Ven? ¿Lo tiene ya? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y él dice que Dios tomó polvo de la tierra, el barro del que Dios formó al hombre, hizo como un muñeco de barro y sopló sobre él. Sí. Y así le dio Dios el espíritu al hombre, para que el hombre fuera un hombre espiritual. En otras partes del libro de Génesis, capítulo 1, el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, Dios le dio al hombre la oportunidad. Eso es Génesis 2:27, cuando dice allí: creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, Dios le dio al hombre una semejanza a él, ¿sí? Una semejanza. Nosotros nos parecemos a Dios. En ese sentido, nos parecemos a Dios, en que tenemos un espíritu, y que Dios, la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Eso significa entonces, nosotros somos más que materia, más que agua. Agua es parte de la materia de lo que somos. Y es verdad, necesitamos nacer de agua y del espíritu, porque el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces la parte espiritual es la parte clave allí para entender esto, porque la misma palabra de Dios dice que nosotros somos seres espirituales, que tenemos adentro un espíritu. Por eso el día que usted se muera, ese día
no puede decir se acabó, fulano de tal que se murió, se acabó. Se le acabó el cuerpo, sí, pero el espíritu sigue vivo. Y cuando el cuerpo muere, el espíritu sale de ese cuerpo y va al que lo creó, que es Dios. Y el que lo creó entonces va a definir y determinar qué va a pasar con esa persona, porque sigue siendo una persona, sigue siendo alguien. A los ojos de Dios todavía, a los ojos del mundo de pronto desaparecemos, a los ojos de Dios comenzamos realmente a existir, porque allí estamos, y el hombre va a tener que responder a Dios, porque toda persona va a tener que presentarse delante del Señor. El libro de Apocalipsis dice que cuando lleguemos delante de Dios lo vamos a presentar, y si nuestro nombre no está escrito en un libro que se llama el libro de la vida, entonces vamos a ser expulsados de la presencia de Dios y vamos a ser condenados, según lo que dice la palabra. Ese es el futuro del hombre, y por eso toda persona que quiera ver al Señor, pues obviamente lo va a ver espiritualmente. El día que el Señor nos llame, va a ser el espíritu que va a ver al Señor. Nuestro cuerpo, no sé, algunos han dicho que han visto al Señor, no, yo por lo menos yo lo siento todos los días en mi corazón y sé que Él está conmigo, pero visualmente muy pocos han podido decir que han visto a Dios. Creo que nadie lo ha visto así de cara a cara, porque la misma palabra dice: no me verá el hombre y vivirá. El único que yo veo que vio a Dios y hablaba con Él cara a cara, dice la Biblia, es Moisés, y fue una relación muy bonita que tuvo con Él, pero él se cubría el rostro con un manto, con un velo, porque hasta su cara iluminaba después de ver a Dios. ¿Cómo sería eso? Fue impresionante como la experiencia de Moisés. Así que si el día que queramos llegar al reino de Dios, pues ese día va a ser espiritualmente. Obviamente Nicodemo sabía eso, sabía que si él iba a llegar al reino de Dios iba a ser después de morir, pero Jesús le dijo: Nicodemo, si no naces de nuevo, aún no puedes ver el reino de Dios. Y lo interesante es que Jesús le dice estas palabras: no te maravilles de lo que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Estoy en el versículo 8 del capítulo 3. El viento sopla de donde quiere y oyes el sonido y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, es como un misterio, y en verdad lo es. Es algo que es difícil de entender, pero lo que si usted entiende que usted es más que carne, si usted es espíritu y tiene materia, entonces usted puede entender por qué Jesús dijo: es necesario nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua porque obviamente desde el principio hemos necesitado el agua para vivir, y vamos a necesitar hasta el último de nuestros días, pero es necesario también nacer espiritualmente. Y para nacer espiritualmente se requiere que Dios, que nosotros realmente anhelemos buscar a Dios con nuestro corazón. Y si no lo buscamos de corazón, si no tenemos realmente una búsqueda sincera de Dios, y no llegamos a Él cuando llegamos a Él reconocemos que somos pecadores y que hemos pecado en contra de Él, y que nuestras rebeliones contra Él, si no nos arrepentimos de ese pecado, entonces no podremos nunca llegar a estar en el reino de Dios. Pero eso es un proceso espiritual. Por eso Nicodemo hizo una pregunta bien lógica, que seguramente todo el mundo la ha hecho. Le preguntó a Jesús: ¿cómo puede hacerse eso? Yo he escuchado eso de tanta gente: ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede hacerse eso? Jesús se quedó sorprendido porque le dijo: oye, tú eres maestro, tú eres uno de los rabinos de Israel, el maestro que está enseñando a todo, y no sabes esto. Si tú no sabes, ¿cómo puedo esperar que los otros lo sepan? Si tú mismo, siendo el maestro de Israel, no lo sabes. Pero Jesús le dijo: lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús le dice: si yo te he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo vas a creer si te digo las celestiales?
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí es cuando Jesús habla de Él mismo. No le dice, mira, alguien descendió del cielo y ahora está frente a ti. Ese que descendió del cielo es el que tiene la solución a tu pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Y le dijo una explicación que Nicodemo pudo entender facilito, y cualquiera de nosotros podía entenderlo fácil. En el versículo 14, Jesús le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esa sí la entendió facilito Nicodemo. Porque esa historia él la sabía. Yo no sé cuántos han oído la historia de la serpiente en el desierto, ¿sí? Pero esa historia es muy interesante, porque dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel pecó contra Dios. Y al pecar contra Dios estaban en el desierto, y allá en el desierto, ese pecado que tuvo el pueblo de Israel, Dios se enojó contra ellos por el pecado de desobediencia, por el pecado de desconfianza, porque ellos empezaron a renegar de su suerte. Nos trajiste aquí en el desierto para que muramos de sed, aquí no hay comida, nos vamos mejor estar en Egipto, que en Egipto nos iba mejor. Y el Señor se enojó con ellos y permitió que serpientes ardientes vinieran. Y usted sabe lo que es una serpiente. A nadie le gusta encontrarse una serpiente en el camino, y una más de esas venenosas, porque habían cientos de serpientes venenosas alrededor de la gente y mordían a la gente, y la gente estaba muriendo. Así que todos se dieron cuenta que Dios había mandado ese castigo por ellos haber renegado contra Dios. Entonces le dijeron a Moisés, Moisés, ¿qué vamos a hacer? Dinos qué debemos hacer. Y Moisés oró a Dios pidiendo sabiduría. ¿Qué voy a hacer? Dios, ayuda a esta gente. Por favor, se van a morir todos las serpientes van a morder a todos, y ahora ¿qué vamos a hacer? Se van a morir. Y Dios le dijo a Moisés, mira, haz una serpiente de bronce, y una serpiente, y esa serpiente colócala en una estaca de madera, y colócala ahí, y cuando ya la hayas puesto, le dices a la gente que es mordida por serpientes, le dices, miren la serpiente, si una culebra o una serpiente los muerde, no vayan a hacerse sus remedios para sanarse, porque no se van a sanar. Vayan y miren la serpiente que acabo de colocar, esa serpiente de bronce. Y dicen que los que miraron fueron mordidos y miraron la serpiente, no se murieron. Pero los que fueron mordidos y no miraron la serpiente, sí se murieron. Y por eso Jesús le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ahí Nicodemo entendió bien la figura. Dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando él entendió, escuchó esas palabras, ahí sí pudo entender lo que trataba de decirle Jesús. El reino de Dios, el nacimiento nuevo, comenzaba con Cristo, que había descendido del cielo. Era algo que él no había podido entender, hasta que por fin dijo, ahora sí puedo entender, ahora sí puedo creer. Porque por eso Jesús le dijo, porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas palabras se las dijo Jesús a Nicodemo. Y Nicodemo pudo decir en su corazón, yo creo, y por eso comenzó el proceso que él tanto estaba anhelando, ver el reino de los cielos. El reino de los cielos comienza con buscar a Cristo. No se puede ver a Cristo, no se puede ver el reino de los cielos si usted no incluye a Cristo en su vida. Es imposible, porque Jesús dijo, nadie subió al cielo sino a uno que descendió del cielo. Dígame a alguien que ha descendido del cielo aparte de Jesús. No hay ninguno que haya descendido a la tierra a hablar con los hombres, a predicar la palabra, que no sea Jesús. Muchos han ido al cielo y han visto el cielo,
pero que hayan venido del cielo a predicar y estar entre los hombres. La Biblia habla solo de Jesús y no hay otro. Por eso dice, solo aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que en esa forma el Señor le explicó a Nicodemo de una forma sencilla cómo él era la razón por la cual él podía ver el reino de Dios. Sin saberlo, Nicodemo estaba hablando con el que le podía dar la entrada al reino de Dios. Y por esa razón, Nicodemo, yo creo en mi corazón que él aceptó a Jesús en su corazón. Y le voy a decir más tarde por qué. Pero después de estas palabras, Jesús le dijo a Nicodemo, tal vez los versos más conocidos de la Biblia. Le dijo en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y tal vez Nicodemo se preguntaba, bueno, pero ¿por qué Jesús dice que así como Moisés puso y colgó una serpiente en un madero en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Por qué Él se compara con la serpiente? ¿Por qué Jesús se compara porque Él dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? O sea, van a levantar a Jesús, pensaba Nicodemo. Él no se imaginaba que Jesús lo iban a crucificar. Él no pensaba eso. Pero Jesús ya sabía que eso iba a pasar. Jesús nunca dudó de lo que Él venía a hacer. Y por esa razón es importante reconocer, Jesús ya sabía que Él lo iban a crucificar. De hecho, Él le dijo a los discípulos, dijo, yo voy a sufrir y me van a entregar y me van a matar, pero al tercer día yo voy a resucitar. Y los discípulos, algunos, inclusive Pedro, dijo, Señor, pero no dejes que esto te pase. ¿Por qué te tienes que morir? No hay razón para que te mueras. Tú puedes evitar eso. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no estás haciendo tropiezo para mí. A eso vine. Y cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Él estaba hablando a Nicodemo diciendo, a mí un día me van a poner una cruz y me van a poner allá. Pero a todos aquellos que miren esa cruz, van a ver el reino de Dios. Así van a sanarse de esa enfermedad terrible, de esa enfermedad que nos tiene para morirnos, que es el pecado. El pecado hace que nos muramos, que estemos condenados a morir. Y seguimos en ese pecado, vamos a morir, así como la gente que fue mordida en el desierto por culebras y tal vez buscaban remedios y una cosa y otra, de todos modos se morían, pero los que empezaron a mirar la serpiente vivían. Y esa fue la forma como Jesús le explicó a Nicodemo diciendo, mira, cuando la gente está moribunda por el pecado y me miran a mí que estoy en una cruz, pero me miran a mí con fe y se arrepienten de su pecado y buscan la salvación en mí, ellos van a ver el reino de Dios. Y eso sí lo puedo entender fácil. Y ahí es cuando digo, ¿por qué a veces complicamos tanto esta historia que a veces no la entendemos? La clave está allí, en que Jesús fue levantado en una cruz y que el pecado ha hecho que la humanidad esté muriéndose y están buscando soluciones a esa enfermedad. Unos dicen aquí, otros dicen allá, o salen religiones por uno, salen religiones por otro lado, salen falsos profetas, falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, todos los días la gente creyendo en eso, buscando, porque todos quieren ver el reino de Dios. Pero la palabra dice, solo los que miren al que fue levantado, ellos van a ver el reino de Dios. Y ahí es donde Jesús llega a ser parte de todo lo que es la salvación de la humanidad, porque el Señor le dijo, no envió, Jesús nunca vino al mundo para condenar al mundo. O sea, no vamos a echarle la culpa a Dios de que la gente se está condenando. Dios no tiene la culpa que la gente se esté yendo al infierno y que escojan esto, porque Dios proveyó la salvación a través de Cristo.
Cristo para todo aquel que en Él cree, dice Juan 3:10. Es todo. No está excluyendo a nadie, ni raza, ni ningún tipo de excepción el Señor puso. Ni ninguno, ni de lenguajes, ni raza, ni edad, nada. Solo a todo el que quiera creer. A todo el que quiera creer, Él tiene la vida eterna a través de Cristo. Pero se necesita eso, creer. Dios no envió nunca a su Hijo a condenar al mundo, pero fue a salvar al mundo. Sin embargo, hay una claridad que Él hace bien definida. El que en Él cree no es condenado. Punto. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos han creído en el Señor? ¿Cuántos de ustedes han creído en el Señor? ¿Usted cree en el Señor de corazón? Si usted cree y lo aceptó a Jesús en su corazón de verdad, si usted cree con todo su corazón, si usted lo aceptó y un día se arrepintió de veras, con arrepentimiento, con su fe verdadera, vino a Jesús, se arrepintió y le pidió perdón por su pecado y está buscando la presencia de Dios diariamente, usted creyó en el Señor y eso lo hace a usted un candidato a ver el reino de Dios un día. O sea, para hacerlo más exacto, no es condenado, porque la condenación sí existe. Desgraciadamente el hombre piensa solamente en que Dios tiene que salvar a todos, ¿no? Que Dios creó a toda la humanidad y que Dios va a salvarnos a todos. Pero la Biblia no dice eso. Dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree, él mismo se está condenando, ¿se da cuenta? No es que Dios lo haya condenado, no es que Dios lo quiera enviar al infierno por sí, porque ya, me cayó mal y lo voy a enviar al infierno. Dios no tiene favorito. Dios decide y toma las decisiones y a cada uno de nosotros nos da exactamente lo que merecemos. Pero si usted no cree, si usted se burla de las cosas de Dios, si usted cree que eso es un juego, si usted piensa que Dios es solo religión, o sea, usted piensa que usted puede, que con Dios usted puede jugar y puede hacer lo que usted quiere y que Dios ya le tiene que tener asegurado el reino de Dios, usted está muy equivocado, porque usted debe creer de corazón en el Señor y debe mirar. La gente que miraba a esta serpiente debía tener fe en esa serpiente, que ellos no iban a morirse si miraban esa serpiente. Ellos miraban a la serpiente, pero yo creo que tenían que tener la fe suficiente para sanarse. Lo mismo en el caso del Señor, es exactamente igual. Cuando miremos a Cristo debemos tener fe en Él, una fe sincera, una fe que salga de nuestro corazón y que realmente pongamos esa fe en Él y solo en Él, porque el que no cree ya ha sido condenado. Y esto realmente fue lo que el Señor le explicó a Nicodemo. Creo que Nicodemo lo entendió suficiente bien. Y Jesús le termina diciendo: esta es la condenación. Y la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es una realidad que hoy en día eso no ha cambiado. 2000 años sigue igual. Los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Eso no ha cambiado para nada, sigue exactamente igual. Pero la ventaja que tenemos nosotros es que ya conocemos la luz vino al mundo, y si nosotros desechamos esa luz que es Cristo, pues entonces ya no hay nada que hacer. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, le dijo Jesús a Nicodemo, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué importante entonces es caminar en la luz. La única forma de caminar en la luz es caminar en Cristo. No se puede caminar en la luz si no tenemos a Cristo. Entonces, simplificando esto ya para terminar, ¿qué significa entonces nacer de nuevo? Nacer de nuevo no significa obviamente un nacimiento físico, no es eso lo que el Señor dijo. Nicodemo le dijo: ¿yo cómo puedo entrar segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Jesús dijo: eso no se trata. No se trata de nacer otra vez físicamente, se trata de algo espiritual. Por eso le dijo: de agua y del espíritu. Se refiere a un cambio de corazón, ¿sí? A un cambio sincero.
Se refiere a pasar de la indiferencia y esa enemistad que usted ha tenido con Dios toda la vida, a amar y respetar y buscar a Dios de corazón. Se trata de eso. Significa el deseo de vivir según la voluntad de Dios. Y significa que usted debe mirar a Cristo Jesús, que fue colgado en un madero, que fue colgado en una cruz, y mirarlo a Él y pedirle, así como le dijo este ladrón que estaba muriendo con Jesús, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Estaba ya arrepentido, ya estaba buscando de Dios. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy vas a estar conmigo allá, tranquilo. Así que se requiere mirar a Jesús con fe, se requiere mirarlo con una mirada de arrepentimiento y decir: Señor, por favor, perdóname. Nada podrá satisfacernos por completo a menos que tengamos a Jesús en nuestras vidas. ¿Se escucha eso? ¿Sí? La eterna esperanza de estar con Él para siempre en el cielo depende de usted mismo, de tomar esa decisión, de creer verdad en el Señor, aceptarlo en su corazón, atesorarlo y creer en su corazón que el Señor lo levantó de los muertos y que Él le puede dar la vida eterna. Aceptar a Jesús en su corazón es la única forma que usted puede ver el reino de Dios. Y esa fue la pregunta de Nicodemo, ¿sí? ¿Cómo puedo yo ir al reino de Dios? Realmente esa era la pregunta que él tenía. Y por eso Jesús le dijo: nadie puede ir al reino de Dios si no nace de nuevo. Si no nace de nuevo. Ahora, sí, ¿qué le puedo decir? ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Qué pasó con él? ¿Qué piensa usted que pasó con Nicodemo? Nicodemo no era lo importante, él importaba su reputación porque era su vida, era su mundo, pero él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Miren lo que dice en Juan capítulo 7, versículo 45, y miren lo que habla allí de Nicodemo. En Juan 7:45 dice la palabra: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en algunos de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe de la ley. Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Entonces le dijo, ahí está, Nicodemo, el que vino de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Y le respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Esta parte me hace ver a mí lo que estaba pasando con Nicodemo. Los fariseos y los de Sanedrín mandaron detener a Jesús. Tráiganlo, que está predicando, tráiganlo acá. Y los guardias se fueron a arrestar a Jesús. Y cuando se fueron a arrestar, escucharon a Jesús predicando tan poderosamente que se vinieron todos otra vez, pero no lo trajeron. Y le dijeron: bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no trajeron a Jesús? Y los guardias dijeron: es que nadie nunca ha hablado como este hombre está hablando. Los guardias se habían convencido que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el profeta. Tuvieron temor de arrestarlo y tuvieron temor de Dios, y por eso no lo hicieron. Y entonces los fariseos les preguntaron: ¿ustedes también creyeron en él? ¿No se dan cuenta que ese hombre es un pecador? ¿No se dan cuenta que ese hombre es un engañador? Entonces Nicodemo estaba con ellos y les dijo: bueno, ¿es que la ley acaso juzga a una persona sin antes escuchar lo que tiene que decir? Y se miraron a Nicodemo así con ojos y dijeron: ¿es que tú creíste también en él? ¿Tú también ya creíste en él? Le preguntaron a Nicodemo. Nicodemo no dijo nada, pero evidentemente Nicodemo ya había creído en el Señor también.
Y eso me lo confirma aún más un verso que está en el capítulo 19, versículo 38 en adelante del mismo libro de San Juan. Cuando dice la palabra de Dios, Juan 19, 38. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Juan 19, 38. Después de todo esto, dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También, ¿quién? Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según era la costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Quiénes, yo le puedo preguntar a usted, quiénes sepultaron a Jesús? ¿Los discípulos? Los discípulos no, porque ellos se fueron todos, el único que quedó ahí fue Juan. Eran las 6 de la tarde casi cuando Jesús iba a ser sepultado. Tenía que ser algo rápido, porque a las 6 de la tarde eran casi las 6 cuando Jesús murió. Entonces tenían que sepultarlo rápido, porque el judío comienza su día el sábado a las 6, el viernes a las 6 de la tarde. Así que habla de José de Arimatea. José de Arimatea era miembro del Sanedrín también, y este hombre había creído en Jesús ya. Entonces se fue y habló con Pilato: por favor, necesito el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Y cuando resultó que alguien dijo: yo voy a colaborar también, ¿saben quién era? Nicodemo. Nicodemo dijo: yo quiero poner esto. Compró mirra, incienso, 100 libras de mirra. ¿Sabe cuánto vale eso? No cualquiera podía pagar eso. Ahora, ¿quién pagó la tumba? Esa tumba que estaba ahí costaba un dineral. Ellos mismos pagaron la tumba, pagaron el funeral para que lo pusieran allí, en un lugar donde solo los ricos podían estar, que podían darse el lujo de pagar semejante lugar tan especial, y en un lugar privado, y embalsamarlo y ponerle todo ese incienso y mirra que le pusieron, que costaba mucho dinero. Eso lo hizo Nicodemo y lo hizo José de Arimatea. A mí me convence esto de que Nicodemo había creído en el Señor. Y yo creo que Nicodemo fue uno de los primeros líderes de la iglesia, uno de los primeros en comenzar en creer, porque en el libro de los Hechos dice que muchos de los principales de los sacerdotes creyeron en el Señor después de que él murió. Así que Nicodemo y José de Arimatea fueron de los primeritos en creer. Es que precisamente ese nuevo nacimiento que el Señor le habló a Nicodemo, capítulo 3 del libro de San Juan, ese mensaje también para nosotros. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Jesús fue levantado en una cruz. Jesús está allí todavía esperando que usted venga y se arrepiente de sus pecados, que lo busque a Él de corazón, que usted realmente, si usted quiere ver el reino de Dios, créame, el reino de Dios es un lugar que existe. Algunos piensan que esto es una fábula, pero es un lugar tan real como este lugar que está aquí. Y cuando la única forma que usted va a ver ese lugar es el día que usted muera, y usted muera en Cristo. No puede ver el reino de Dios si no lo ve y no ha aceptado a Cristo Jesús. Por eso el trabajo de nosotros como iglesia es predicar a Cristo, y predicar a Cristo, y predicar a Cristo. Es el único mensaje que realmente el Señor quiere que nosotros tengamos y hagamos.
Y cuando vamos allá afuera a repartir tratados, y cuando vamos a vender las comidas que vendemos, y cuando hacemos todo lo que hacemos, y cuando ponemos y predicamos aquí, y cuando predicamos a través de un mensaje, a través de la red, para que se vaya a donde vaya, es para decir: Cristo Jesús existe. Él quiere que usted lo mire y que usted se arrepienta y usted tenga vida eterna. Si usted lo acepta en su corazón, ahora mismo usted puede llegar y tener vida eterna, que es lo que el Señor quiere que usted tenga. Vamos a orar para darle gracias, Señor. Padre, yo te doy gracias esta tarde por tu palabra. Señor, yo te doy gracias porque es tu palabra tan maravillosa, tan llena de bendición. Yo sé, Padre mío, que tú le diste la salvación a Nicodemo, así como se la diste a él, Padre mío, también nos la puedes dar a nosotros, Señor, y nos la estás dando a nosotros, y muchos de nosotros ya podemos testificar en nuestro corazón: Cristo Jesús es nuestro Salvador. Cristo Jesús es aquel que nos ha dado la vida, una vida nueva, una vida abundante, una vida que vale la pena vivir, una vida que nos cambió. Tú nos has cambiado, Señor. Tú has hecho de nosotros, nuestra vida es un milagro, Padre, de un nacimiento nuevo, una vida nueva en Cristo. Y por eso te damos gracias por esa vida nueva que tenemos en Cristo, porque es maravilloso, Padre, andar día a día contigo, porque es maravilloso ver la obra que tú haces en nosotros, porque es hermoso ver lo que haces en nuestra casa, en nuestra familia, en cada uno de nuestros hijos, porque es hermoso ver cómo una persona cambia, cómo es una nueva criatura cuando está en Cristo Jesús, cómo esa nueva vida es maravillosa, cómo todo es hecho nuevo en Cristo. Gracias, Padre, por darnos esa bendición maravillosa de la vida eterna. Gracias, Padre, ayúdanos a creer. Pon fe en el corazón de aquel que todavía no cree, Señor. Que no se pierdan, Padre, que si ya han escuchado este sencillo mensaje, que este sencillo mensaje les sirva para que comience, Señor, a crecer un granito de fe así pequeño en su corazón, para que dé fruto algún día, Señor. Que nunca, Señor, vayan a llegar a la eternidad, Padre mío, sin haber buscado de Cristo. Padre, ayúdanos a seguir predicando, y gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, damos gracias al Señor. Vamos a recibir las